Soy el padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Hoy, 1 de julio de 2021, celebramos el 13º jueves del tiempo ordinario y tomamos el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, les dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir se te perdonan tus pecados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», les dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Hoy, las lecturas que escuchamos en la primera lectura y en el Evangelio se centran en la fe. Y la fe con relación al sacrificio y la misericordia. En la primera lectura vemos la fe de Abraham. Dios ha sido fiel a su promesa. Le dio a Abraham un hijo de Sará. Pero Dios, en este momento, en esta lectura, le va a poner una prueba. Abraham se muestra dispuesto incluso a sacrificar a su hijo Isaac, sabiendo que Dios había declarado que Isaac era el hijo de la promesa, por el que Abraham se convertiría en el padre de muchas naciones. Entonces, de esta manera, para Abraham, esto significaba desprenderse incluso del cumplimiento de esa promesa que representaba Isaac. A pesar de todo, Abraham obedece. Encontramos entonces en este ejemplo, el ejemplo de la fe de Abraham, ejemplo de verdadera fe en Dios, la cual confía en Dios, lo ama sobre todas las cosas, incluso en la capacidad de sacrificar, ¿sí?, aquello lo más preciado para nosotros, para obtener el gran tesoro. Esta lectura también nos muestra que el sacrificio de Isaac tiene esas características que lo convierten en una figura del sacrificio redentor de Cristo. Así está el Padre que entrega a su Hijo, el Hijo que se somete a la voluntad del Padre, los instrumentos de este sacrificio como la madera, el cuchillo, el altar. Por otra parte, en el Evangelio vemos la fe de los amigos del paralítico. Santo Tomás de Aquino dice que Jesucristo actúa, y nos muestra en este Evangelio, como un buen médico. Comentando sobre este Evangelio, dice: Él va a curar la causa de nuestras enfermedades. Y encontramos en el pasaje paralelo a este de San Mateo, lo encontramos en San Marcos, que va a añadir algunos detalles que nos pueden llegar a ayudar a entender mejor la escena que acabamos de leer. Explica algunos aspectos que nos puede ayudar a lo que refiere a la fe de estas, a mostrar más sobre la fe de estas personas. En San Marcos se nos dice que había una cantidad de gente importante alrededor de Jesús. Por eso estas personas lo van a llevar al paralítico en la camilla, ¿sí?, y lo van a hacer de tal manera que lo van a subir al tejado y lo van a bajar, ¿sí?, al enfermo a través de una abertura del techo para que se encontraran a los pies del Maestro. Y esto explica esta fe que le acabamos de decir, ¿sí? O sea, podemos ver que esta escena que se nos presenta en San Marcos, es del todo sorprendente, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque muestra
la fe constante de estos hombres que ante los impedimentos, ¿sí?, ante las dificultades que podían causarle que no podían acercarse al Señor, eso no paralizaba la fe de estos hombres y siguieron insistiendo para poder lograr su objetivo. Y por eso Jesús, en este caso, viendo la fe de estas personas, va mucho más allá de lo que pedían, ¿sí? Al ver la fe de ellos, no solamente sanó los pecados del hombre, también luego curó la parálisis, ¿sí? El Señor se alegró de alguna manera de la audacia de estas personas. Una audacia que era el resultado de la fe que tenían ellos, una fe viva, que no admitía ningún tipo de obstáculo, no los pararía. Es un buen ejemplo para nosotros, esta audacia de la fe, ¿sí? Porque nos indica cómo debemos nosotros practicar nuestra fe, ¿sí?, a través de la caridad, movernos a través de la caridad, así como lo siente el Señor, nuestro Señor, cuando ve la manera que se preocupan estas personas con este paralítico. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía, cuando nos acercamos a la Santa Misa, bueno, nos encontramos con el cumplimiento del sacrificio de Abraham, ¿sí? Ahí Jesucristo, el Hijo de Dios, lleva al madero de sacrificio, Dios proporciona el cordero, y cuando Dios nos muestra claramente que Él no va a impedir que su Hijo fuera sacrificado, se va a dar, porque sabía que Él va a resucitar de entre los muertos. Es este Hijo al que recibimos en la Santa Misa y al que debemos esperar con esta fe audaz, ¿sí?, buscar a este Hijo, a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, con gran fe. Pidámosle esta gracia, la gracia de la fe, de una fe audaz, a nuestra Madre Santísima.